a leer la Biblia. Los evangélicos celebran este mismo mes, el mes de la Biblia, pero no por San Jerónimo, sino por la primera edición que salió como si no me equivoco, 27 de septiembre. Entonces, aprovechando el mes, queremos tener pues algunos encuentros entre una y otra cosa. Pues vamos a tener uno solo este mes y tenemos otro antes de que termine el año sobre el libro del Eclesiastés, que es interesante también y que nosotros le damos una lectura un poco errónea o equivocada, como decimos. Por ejemplo, en el Eclesiastés nosotros leemos vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo es vanidad y decimos, ¿verdad? Esa frase repitiendo algo que el Eclesiastés repite 6, 7 veces con el mismo tono material con el que se ha leído siempre, pero no es lo que quiere decir el texto bíblico en sí. Entonces, por eso vamos a estudiarlo más adelante. Pero he querido compartir también desde un principio, en la programación pusimos el libro de Job, además del libro del Eclesiastés, porque Job también es uno de esos libros que nosotros a veces citamos algo de Job, sobre todo por el sufrimiento humano que encarna él, ¿verdad?, en su persona, pero también como que le damos una lectura un poco errónea porque no lo conocemos, el libro. No lo conocemos. Entonces, quería tratar con ustedes este libro para que conozcan un poco de Job. Quisiera comenzar precisamente preguntando, cuando ustedes escuchan hablar del libro de Job, ¿qué le llega a la mente? Digan. ¿Qué le llega a la mente? Prueba, sufrimiento, su vida, la fe, la fortaleza, ¿qué más? El amor que Job le tenía a Dios, la fe. No le importaba la pertenencia, ¿verdad?, que tenía. Y si yo le digo a ustedes del libro en sí de Job, a usted, ¿qué le llama la atención de ese personaje? La humildad. ¿Qué más? La perseverancia. ¿Qué más? La honradez. Bien. Sobre todo el amor, dice Juanita. Era fiel al Dios al 100%, porque con todo lo que le pasa, hasta todo contra. Era fiel a Dios, el tema de la fidelidad. Entonces, además de la fidelidad, el tema de la confianza, importante. Entonces, vamos a avanzar, vamos a comenzar leyendo el primer capítulo, en la primera parte del primer capítulo, para que vayamos teniendo una idea de este libro. Lo primero que le digo, atiendan bien, no existió un hombre llamado Job que pasó toda esa clase de calamidad. No existió. ¿Estamos claros? ¿O queda una duda por ahí? No existió un hombre llamado Job. Ya hay problema. Es como cuando uno habla de los primeros capítulos del Génesis, que uno dice la creación no fue así como está escrita en la Biblia. De una vez hay problema. Diría Juanita, a mí me enseñaron eso desde chiquito. Pero no existió un hombre llamado Job. Job es una obra teológica, es decir,
una obra que tiene un mensaje que Dios quiere dar a la humanidad. Entonces, se vale de un escritor, ¿verdad?, a quien inspira bajo la acción del Espíritu Santo para que escriba una obra literaria. Job es eso, una obra literaria, con una enseñanza que ya veremos más adelante. Entonces, ¿cómo comienza el libro de Job? Porque nosotros hablamos de Job, citamos a Job, pero no hemos leído el libro de Job. Y es un libro que hay que leer. El primer versículo es este: había una vez en el país de Uz un hombre llamado Job, hombre cabal. Atiendan las cualidades y atributos que se le atribuyen, porque ahora están en voz del autor del libro. Más adelante le escucharemos en la voz de Dios. Hombre cabal, recto, que temía a Dios y que se apartaba del mal. ¿Qué más uno podía pedir entonces de un hombre? Adelante. El versículo 2, ¿qué dice? Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Esto es importante, fíjense, 7 hijos. ¿Qué le dice el número 7? La plenitud, la perfección. Y el número 3, la 3 divina persona. O sea, 2 números importantes en el tema bíblico. O sea, es todo simbólico. El versículo 3, tenía también 7,000 ovejas y 3,000 camellos. ¿En qué se parece esto al versículo 2? 7 y 3, lo mismo. Lo único que aquí está multiplicado, ¿por qué? Por 1000. Y 1000 bíblicamente entonces hace referencia como a mucho. Por eso cuando en el pasaje de la multiplicación de los panes hace referencia a 5,000, no es que habían 5,000 hombres, no, es que había una multitud, una multitud. 500 yuntas de bueyes, ya va a continuar, ¿verdad?, dándonos definición de lo que poseía este hombre. El versículo 4, solían sus hijos celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, siempre comenzando por el mayor. E invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. ¿Por qué los varones invitaban a las hermanas y las hermanas no podían realizar el banquete en su casa? Por la cuestión cultural, ¿verdad?, de que la mujer en esa cultura entonces no podía ser cabeza de casa, por lo tanto no tenía ningún poder para convocar, no, era el hombre siempre que lo realizaba. Entonces ellas iban a la casa de los hermanos. Fíjense ahora en lo justo que era Job. Al terminar los días de estos convites, Job les mandaba a llamar para purificarlos a los hijos, porque comían, bebían, disfrutaban, ¿verdad? Entonces Job, pensando en que en esos juntes ellos pecaban, para que no quedaran manchados por el pecado, entonces los mandaba a llamar para purificarlos. Luego se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque decía: ¿acaso mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón? Así hacía Job siempre. Cada vez que pasaba un banquete en casa de uno de sus hijos, pues realizaba esto. El día que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. Aquí comienza, ¿verdad?, la famosa intervención entonces de Satanás. Fíjense que Satanás subía a la presencia de Dios. Recuerden que Satanás es el ángel caído. El ángel caído. O sea,
Él subía a la presencia de Dios. Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió a Yahvé, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé dijo al Satán, ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y que se aparta del mal. ¿Qué versículo decía así? El versículo primero. Y se repite ahora en el 8. El versículo primero en la voz del introductor, ¿verdad? Un hombre cabal, recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Entonces, ahora está en la voz de Dios, diciéndole a Satán, ¿verdad?, las cualidades de ese hombre justo. Adelante. ¿Qué dice el versículo 9? Respondió el Satán a Yahvé, es que Job teme a Dios de balde. ¿Qué quiere dejar dicho por eso? Que Job teme a Dios por todo lo que Dios le ha dado. Es lo que quiere, ¿verdad?, Satán decir. Entonces le responde, le dice el mismo Satán a Dios, ¿no has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país de tanto que eran. Y le dice entonces, pero extiende tu mano y toca todos sus bienes, verás si no te maldice a la cara. Y es ahí entonces donde Yahvé le permite al Satán, siempre estará con el artículo, al Satán entonces que pueda tocar sus bienes, no a él. Ahí tienes todos sus bienes en tus manos. Cuida solo de no poner tu mano en él. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Continuamos. Terminamos en el versículo 12. ¿Se dieron cuenta? Aquí está el 21. Entre el 13 y el 20, ¿qué hay? Pues los versículos que muestran cómo Satanás, ¿verdad?, destruyó todo lo que Job tenía. Todos sus bienes y todos sus hijos, con todas las posesiones de los hijos también. Cuando le fueron con la noticia a Job de que se le había acabado todo, de que ya no tenía nada, fíjense entonces la respuesta de Job. Desnudo salí del seno de mi madre y desnudo allá retornaré. Yahvé dio, Yahvé quitó. Sea bendito el nombre de Yahvé. El versículo 2 concluye diciendo, en todo esto no pecó Job, ni profirió la menor insensatez contra Dios. Adelante. Bien, esto parte del capítulo 1 para que vayamos entonces introduciéndonos en el libro. La fecha en la que se escribe el libro de Job, la datación. Esto es importante para ubicar. Fíjense cómo los estudiosos de la Biblia le ponen fecha a los libros por algo que diga el texto. Por ejemplo, ¿cómo se sabe que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse? Porque el Evangelio de Marcos no habla de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que fue en el 70. No habla de eso. Entonces, ya los estudiosos inmediatamente saben, ¿verdad?, que se escribió antes del 70 y que por eso no hace referencia a la destrucción de la ciudad, que fue lo más importante, que el acontecimiento, ¿verdad?, principal. Entonces, los saqueos de los caldeos y de sabeos en el norte de Arabia, que se mencionan en los versículos 14, 17, cuando se habla de saquear las posesiones de Job y de sus hijos, entonces presuponen la situación de esta región durante la ocupación de Temá por Nabonido. Entonces,
Cuando los caldeos tratan de arrancar a los sabeos el dominio de las rutas comerciales en Arabia, la mención de las caravanas de Temá y de Saba en el capítulo 6, versículo 19, entonces requiere una fecha cercana al año 400. Entonces, por el 400 antes de Cristo fue escrito el libro de Job, cuando Saba perdió el control del comercio árabe en beneficio de los mineos y Temá entonces fue reemplazada por Dedán como principal centro de caravana. Entonces, con estos acontecimientos se deduce que fue escrito hacia el 400 antes de Cristo. Adelante. La pregunta como base, ¿quién lo escribió? Cuando uno busca en la historia bíblica quién escribió el libro de Job, la primera mención es que fue Moisés. Cuando ustedes buscan quién escribió el Pentateuco, la primera mención es que fue Moisés. Recuerdan lo que es el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Número, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, pero se está completamente seguro de que no fue Moisés ya su autor principal, sino que es un escritor desconocido. Bien, el tema principal entonces que aborda el libro es el tema de la cuestión del mal. Esto será importante porque, ¿por qué el tema del mal? Porque veremos al final que este tema daba respuesta al tema de la retribución. Si el hombre es malo, entonces Dios es malo con ese hombre. Si el hombre es bueno, entonces Dios es bueno con ese hombre. Si el hombre es malo, entonces no tendrá nada. Si el hombre es bueno, entonces tendrá todo. Era lo que se hablaba con respecto al tema de la retribución, que era como el tema de discusión en ese tiempo. Entonces, la cuestión clave de la parte principal del libro es profundamente humana. El hombre se rebela contra un mundo donde parece, no que es, parece que Dios da rienda suelta a su arbitrariedad. Entonces, el libro de Job, precisamente por la temática que toca, ha inspirado pues a muchos escritores y pensadores de todos los tiempos, y esto explica también el hecho de que plantea cuestiones propias de todo el género humano. El libro de Job, entonces, es uno de los primeros documentos de la historia que se centra exclusivamente en cómo un Dios justo puede permitir el sufrimiento de los inocentes. Porque esa era la cuestión ante Job. Que como Job era bueno, entonces cómo Dios permitía el que Job sufriera. Esa es la cuestión. Avanzamos. ¿Cómo está compuesto el libro? La estructura, entonces, primero hay un prólogo, es decir, una especie de introducción que está escrito en prosa y que abarca los 2 primeros capítulos. Luego viene la lamentación de Job en el capítulo 3, que ya está en verso, es decir, tipo poesía. Después, entonces, del 4 al 27, los debates entre Job y sus amigos. Como vemos por la cantidad de capítulos que ocupa desde el 4 al 27, será como la parte principal. Recuerden que a Job lo visitan 3 amigos y cada uno va a plantearle, ¿verdad?, el hecho de el por qué él está sufriendo. Ya veremos qué le planteaban los amigos y sabemos, ¿verdad?, de antemano que no era correcto, que fue sencillamente que Dios lo permitió no para él darse cuenta de la fidelidad de Job, sino para que Satanás se diera cuenta, ¿verdad?, que verdaderamente era un hombre justo.
En la cuarta parte entonces viene un capítulo muy especial que es el elogio de la sabiduría, que es como un añadido porque no va dentro de la temática que lleva, ¿verdad?, los discursos, los debates, perdón, entre Job y sus amigos. Y luego entonces hacemos una conexión con la parte 2 con otra serie de lamentación de Job que va a ocupar entonces 3 capítulos, el 29, el 30 y el 31. Después viene el discurso de Eliú desde el capítulo 32 hasta el 37, y después entonces hay un diálogo entre Yahvé y Job que va a ocupar los capítulos, desde el 38 hasta el capítulo 42, versículo 6, y la parte final del libro ya, que es un epílogo, es decir, una conclusión, y también será en prosa. Toda la parte del centro será en verso tipo poesía. Al final vamos a ver unos versículos del capítulo 42, los versículos 5 y 6, si no me equivoco, cuando termine esa parte del diálogo entre Yahvé y Job, donde Job pues manifiesta el cómo ha conocido a Yahvé. Va a explicar, ¿verdad? Antes te conocía de oídas y ahora te han visto mis ojos, va a decir Job, por la fidelidad de Dios. Bien, vamos a ir viendo un resumen entonces. Después de la presentación de Job como un personaje, ¿verdad?, opulento, primero así, opulento, es decir, la primera presentación de Job es que tiene muchos bienes, pero también escrupulosamente piadoso. Es decir, era una persona espiritualmente intachable. Entonces, en los primeros 5 versículos tenemos a ese Job opulento y piadoso. El lector tiene el privilegio de asistir entonces a una sesión del Consejo de la Corte Celeste. Ese versículo, cuando nos habla, ¿verdad?, de que subían a Yahvé para hablar con él, y que entre ellos, entre los que subían, subió Satán. A Yahvé, que alaba los méritos de su siervo Job, y el acusador le apuesta a que Job sería menos piadoso si estuviera menos protegido por Yahvé. Entonces, este acepta el desafío y pone la suerte de Job en manos del Satán. En la tierra, entonces, Job, que ignora lo que acaba de pasar allá arriba, pierde rebaños e hijos y bendice a Yahvé. En la segunda sesión del consejo, el Satán pide que se le dé la posibilidad de dañar la salud de Job, y se le concede. Recuerden que Job entonces va a quedar con una especie de enfermedad en la piel que sería la lepra o algo parecido. Entonces, Job, cubierto de úlceras, resiste a su mujer, que le propone bendecir, como los biblistas hablan, como un eufemismo para maldecir a Dios por lo que le está pasando, y con maldecir entonces iba a morir. Entonces ya van a llegar después los 3 amigos que van a consolar a Job, pero resultarán ser consoladores agobiantes, porque las ideas que ellos le plantean a Job pues no son ciertas. Tras 7 días de silencio, y ahí vuelve otra vez el número 7, empieza entonces un formidable torneo oratorio desde el capítulo 3, versículo 2 en adelante. Entonces, se trata de un debate donde cada intervención de Job va seguida por la réplica de cada uno de sus amigos, y que podemos resumir entonces el contenido de esta controversia de la manera siguiente. El primer debate, los capítulos desde el 3 al 11. El capítulo 3 está en boca de Job la idea principal: maldito sea el día en que nací. Job maldice por toda la desgracia que le está pasando el día en que nació.
¿Y qué dice? Si al menos hubiera nacido muerto, habría tenido la suerte de no haberme convertido en un ser atormentado y lleno de úlceras por la enfermedad que tenía en la piel. Los capítulos 4 y 5 entonces se resumen en una frase de Elifaz, uno de los amigos, quien le dice: dichoso el hombre a quien Dios reprende, implora a Dios que Él te restablecerá. Fíjense, dichoso el hombre a quien Dios reprende. Y ahí está la parte. ¿Era Dios que estaba reprendiendo a Job? ¿Era Dios? No, no era Dios. Era Satanás, ¿verdad? Y Dios se lo permitió. Los capítulos 6 y 7 entonces se resumen en una frase de Job: al menos tengan piedad de mí. Dios, como un espía, no me deja nunca, a mí que soy un soplo efímero. Y el capítulo 8 entonces se resume en esa expresión de Bildad: si tus hijos han muerto, se lo merecían, pero tú eres piadoso, Dios te dará risas y júbilo. Si tus hijos han muerto, se lo merecían, le dice Bildad, algo que no es cierto. Los capítulos 9 y 10 entonces se resumen en esta frase de Job: ciertamente no estoy a su altura. Cuando pone la S de su, ¿verdad?, en mayúscula, se está refiriendo a quién, a Dios, ¿verdad? Este tigre sanguinario me ha formado solo para verme devorarme, ¿verdad?, para devorarme. El capítulo 11 entonces viene una expresión de Sofar, otro de los amigos de Job: que Dios haga callar tus blasfemias. Tú no eres inocente. Consolida tu juicio, reconoce tu error y Él te perdonará. Reconoce tu error. Job no había cometido ninguno. El segundo debate entonces va a ocupar los capítulos desde el 12 al 20. Los capítulos 12 y 14 Job lo resume de esta manera: yo no soy menos sabio que ustedes. Dejen de martillear. Dios hace y deshace a su antojo. Pero, ¿qué explica por qué se encarniza contra un ser inocente? Y en el capítulo 15 entonces Elifaz va a decir: tus palabras son viento, tus protestas de inocencia te condenan, porque la desgracia se abate sobre el malvado. La desgracia se abate sobre el malvado, es decir, sobre el que ha cometido el mal. Es decir, si a Job le está pasando eso, fue porque cometió el mal. Los capítulos 16 y 17 dice Job: son consoladores desoladores. ¿Cuánta gente no hay así, ¿Cuánta gente no hay así? Que va a consolar con las palabras que como que no se adecúan a la realidad que está sufriendo, ¿verdad?, esa otra persona. ¿Quién me defenderá contra Dios y contra mis amigos? Ya Job lo tiene como enemigo, porque no son sus amigos. Le están haciendo, ¿verdad?, caer en la cuenta de que él está sufriendo toda esa realidad porque ha cometido un mal, pero no ha cometido ninguno. Entonces, el capítulo 18, Bildad: vamos a dejar que nos trates como estúpidos. El malvado no tiene esperanza. Es decir, tú siempre vas a estar en esa situación de sufrimiento, por malo. Por malo. El 19 dice Job entonces: tengan piedad de mí, amigos míos, porque la mano de Dios me ha tocado. Mi Redentor me vengará. Y en el 20 va a decir Sofar: el triunfo del malvado es breve, es decir, dura poco tiempo, porque como uno es malo, entonces no puede recibir cosas buenas. Hay un tercer debate entonces que va a ocupar los capítulos desde el 21 hasta el 27. En el 21 dice Job: ¿acaso me quejo de un hombre? Los malvados prosperan y mueren felices. Ese capítulo 21 resume en gran parte
el libro del Eclesiastés. ¿Qué dice el libro del Eclesiastés? Que en este mundo la percepción que nosotros tenemos, porque es lo que vemos, es que el malo es que triunfa. Si lo analizamos, le vamos a encontrar mucha razón. La experiencia del día a día, nosotros nos damos cuenta de que el malo es el que triunfa. Llega un político ladrón, se lleva miles de millones, mire, vive como da su gana, y ese malo, y ese se ve como el que triunfa. Por ponerle un ejemplo, la experiencia del día a día nuestra es esa. El hombre bueno que se levanta a trabajar día y noche, vea, tiene que pasar las 1001 para conseguir un peso. Pero recuerden que una cosa es este mundo, que es pasajero, ¿verdad? Breve, que en cualquier momento se va, y otro, aquel que es eterno, que dura para siempre. Entonces, el capítulo 22, Elifaz entonces dice, el hombre debe ser sabio para su propio beneficio. Job, has menospreciado tanto a los pobres como a su creador. Y en los capítulos 23 y 24 dice Job, si pudiera al menos ir hasta él para defender mi causa. El mundo está lleno de injusticia, dice Job. Y Bildad entonces en el capítulo 25 dice, ¿cómo puede el hombre, este gusano, ser justo contra Dios? Es decir, haciendo referencia, ¿verdad?, a que ante Dios, ¿verdad?, o contra Dios, nadie puede probar el ser justo, ¿verdad?, su justicia. En los capítulos 26 y 27, entonces, Job va a decir, el poder del Creador es inconcebible. Por la vida del Dios que me niega justicia, mantendré hasta el final mi inocencia. ¿Qué decía uno de ustedes ahorita? Cuando hablamos de Job, una de las cosas que llega a la mente es la perseverancia. Perseverancia. En el momento en el que uno tira la toalla y dice de todo, ahí comienza la desgracia. Ya le decía que el capítulo 28 es como una especie de intermedio, un añadido ahí. Y es un discurso sobre la sabiduría que ocupa el capítulo 28. Después, entonces, hay, ya le decía, la lamentación de Job y luego viene el monólogo de Eliú. Es la primera parte de la lamentación de Job. Entonces, va a ocupar los capítulos desde el 29 hasta el 37. Los primeros 3 capítulos, entonces, de este bloque, del 29 al 31, dice Job, me declaro no culpable y lanzo un desafío al poderoso en vez de pedirle ayuda. Me declaro no culpable. El capítulo 32, los primeros 5 versículos, es otro intermedio, que es un silencio de los amigos. Los amigos se callan. Entonces va a entrar en escena el joven Eliú, furioso por el silencio de los famosos amigos de Job, que admiten entonces implícitamente la culpabilidad de Dios ante la desgracia que le está pasando a Job. Entonces pasamos a los versículos, al versículo 6 del capítulo 32 y hasta el versículo 33 de ese siguiente capítulo 33, entonces tenemos un primer monólogo de Eliú, donde dice, yo esperaba que la sabiduría de los ancianos refutara a Job, pero he aquí que se han quedado en silencio. Así pues, tendré que hacerlo yo mismo. Job no es inocente, que discierna en su desgracia la reprensión divina. Job no es inocente. Viene un segundo monólogo de Eliú al acusar entonces a Dios de que se niega a hacerle justicia. Dios prueba su culpabilidad, a su falta añade la rebelión y logra entonces sembrar el desconcierto entre nosotros. Continuamos con el capítulo 35, que es un tercer monólogo. Dices que eres más justo que Dios. Él no se digna responder
a tales locuras. Y termina pues esta parte con estos capítulos 36 y 37 con un cuarto monólogo. Los empedernidos son los únicos a quienes no libera. Acepta su castigo sin rebelarte, porque no podrás sobornarlo. Canta al Señor del otoño, al Señor del invierno y al Señor del verano. Y la última parte entonces va a comprender los capítulos 38, 42, que es el debate o diálogo, ¿verdad?, de Job con Yahvé. Comienza entonces en el capítulo 38 y se va a extender hasta el capítulo 40, versículo 2. Yahvé dice: estoy capacitado para crear lo que es bueno y lo que escapa a la comprensión y el dominio del hombre. Y Job le responde entonces en los versículos 3, del 3 al 5, en el capítulo 40, dice: pongo mi mano sobre mi boca, he hablado una vez, ya no responderé, porque no quería, ¿verdad?, refutar a Dios. Entonces termina el capítulo 40 y todo el 41 con las palabras de Yahvé, que va a decir otra vez: estoy capacitado para defender mi creación contra el caos que la amenaza. Y entonces en el capítulo 42 del 1 al 6, Job entonces renuncia a la teología porque he sido consolado. Entonces hay un juego ahí con el doble sentido, esto en hebreo, que son términos parecidos, la N, la H, la M, y puede haber entonces confusión. En clase de hebreo es interesante ver esa parte. Termina entonces con la conclusión o el epílogo que va a ocupar los versículos desde el 7 hasta el 17, que es el veredicto divino. ¿Qué dice Yahvé? Job ha hablado bien, que interceda entonces en favor de sus amigos, que ellos se han equivocado. Son ellos los que se han equivocado. Y Job entonces llega a ser, aquí viene la retribución, lo que él va a recibir. Llega a ser aún más rico que antes. Engendra 7 hijos y 3 hijas, lo que había perdido. Y estas son nombradas, ¿verdad?, y reciben posesiones en contradicción con la Torá, es decir, con el libro de la ley, en vez de ser simples posesiones como en 1:18. Es decir, ya no es algo que tiene como recibido, sino que ahora con más firmeza lo va a recibir. En definitiva, entonces, aun cuando era originariamente un tratado teológico, el libro de Job es mal interpretado si se olvida que se trata ante todo de una creación literaria. Lo que le decía al principio, no existió un hombre llamado Job que viviera esa desgracia en carne viva. No, se está hablando de una enseñanza teológica. Se podría creer que el autor expresa su opinión en las palabras de Dios o en las de Job, pero no es cierto en la medida en que el libro es muchas veces irónico. Es por tanto impío recibir también lo malo de manos de Dios. Así dice el capítulo 2, versículo 10, porque al final del libro se sabe que no viene de Dios la desgracia, ¿verdad?, que está pasando este hombre. La rabia de Job contra Dios se desplaza, porque es el Satán entonces quien provoca sus sufrimientos. Job tiene razones para temer por su vida, aun cuando ignora que Dios retiene al Satán. No obstante, sus acusaciones contra un Dios que se divierte apostando sobre su resistencia están justificadas, puesto que es Él quien más aporta a la reflexión. Los amigos están completamente al margen de la realidad con su recitación de mantras tradicionales, sin ninguna consideración hacia la situación personal de Job. Recuerden que lo que ellos hacen es decirle a Job que por el pecado que él ha cometido es que está recibiendo esos males.
De hecho, no solo el Satán, sino que nadie es completamente inocente, ni siquiera Dios. Así lo presentan, ¿verdad?, los amigos. Entonces, si no fuera así, habría acudido tan presto para responder al desafío si no se hubiera sentido obligado a hacerlo debido a su responsabilidad en los sufrimientos de Job. Entonces, al comienzo, Job masacra a centenares de animales por los pecados imaginarios de sus hijos. Recuerden que cuando los hijos se juntaban para hacerlo convite, al final Job realizaba sacrificios. Los sacrificios llevaban consigo entonces matar los animales. Y hablamos de pecados imaginarios porque era pensando en si ellos habían pecado. Él no sabía si habían pecado o no. Después de sus imprecaciones entonces dirigidas a Dios y al mundo que ha creado, se convierte al final del libro en un santo cuya intercesión salva vidas. Salva vidas. En este momento Job, Dios, y como es de desear el lector, con ellos no son ya los mismos que al comienzo del relato. Lo que busca, ¿verdad?, todo el relato, toda esa obra literaria, es un cambio en la mentalidad de la persona. Entonces, el autor no juzga, sino que deja el juicio ya al lector. Entonces, ¿quién tiene? Hola, usted tiene ahí el libro de Job abierto. Busque el capítulo 42. El último. Usted lo tiene, Tita. Lea los versículos 5 y 6. Yo le conocía. Póngase de pie y léalo fuerte. Usted canta durísimo. Que canta durísimo. Yo le conocía solo de oídas. Yo le conocía solo de oídas. Siga. Pero ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro mi palabra y hago sentencia sobre el polvo de las cenizas. Eso es Job. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Retiro mis palabras, es decir, cualquier cosa que haya dicho, ¿verdad?, lo retira y va a hacer entonces sacrificio por eso, reconociendo, ¿verdad?, la fidelidad de Dios y cómo Dios entonces es bueno. Yo pensaba terminar a las 55, terminamos a las 56 para tener 5 minutos para alguna pregunta. Miren, 1 hora es muy poco para el libro de Job porque hay muchas cosas, pero hay que aprovechar todo el espacio que uno tiene. Entonces, 5 minutos para preguntas para que nos vamos a la misa. Mi pregunta, padre, ¿por qué Diga, la mujer le dijo a Job que hiciera Dios? ¿Por qué la mujer? Le dijo a Job que hiciera Dios. Por lo que estaba pasando. Porque recuerden, primero le quita todo. Eso está en los versículos 13 al 20. Le quita todo. Pero hasta ese momento ya está bien. En el capítulo 2, entonces, a Job le caen úlceras en la piel, ¿verdad?, una especie de lepra. Entonces ya con esto, lo primero que va a pasar en esa casa, no por algo que haya pasado, sino el autor, ¿verdad?, escribiendo, partiendo de la cultura de la época, es que la mujer tiene que alejarse de él, porque con el leproso no podía estar. Así lo dice el libro del Levítico, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, maldice a Dios y muérete ya, porque ¿cómo fue, Che? Y si el libro de Job no es por el mismo Job, que no quiero dejar dicho a nosotros los cristianos esas palabras que son tan buenas en ese capítulo. El tema de la retribución del que le hablaba al principio. ¿Qué era lo que se discutía en la época?
que el malo recibía castigo. Por eso los amigos le dicen a Job, si tú estás recibiendo todo esto fue porque tú fallaste, tú pecaste, alguna maldad cometió, ¿verdad? Entonces la otra cosa era, si tú eres bueno vas a recibir la cosa buena, ¿verdad? Ese era el tema de la retribución, es decir, uno recibe partiendo de lo que hace. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Fíjense, Dios le permite al Satán, ¿verdad?, tocar las posesiones de Job. A él no, pero permite tocar sus posesiones. Luego con la enfermedad también le toca a él de una u otra manera. Pero era como para... Satán quería mostrar que Job era bueno porque había recibido cosas buenas de Dios. Y Dios entonces le permite para que se dé cuenta que aún recibiendo lo malo, él va a seguir siendo bueno. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros hoy, como usted dice? Que nosotros tenemos, por muchas, no vamos a poner la palabra sufrimiento, vamos a poner situaciones, porque pueden ser muchas cosas que nos pasen. Por muchas situaciones adversas que nos pasen, mantener la fidelidad. Mantener la fidelidad. Porque no viene de Dios. No es lo que Dios quiere para el ser humano. ¿Se da cuenta? Así es. No viene de Dios. El mal deriva siempre de Satanás, nunca de Dios. El mal deriva de Satanás. Yo lo digo, viví hasta 60 años, que la gente te acusa, te hace acusación, te pasa eso porque tú eres malvada, porque tú pecaste, porque tú eso. Y no es así, es una demostración, porque Dios permite el mal, prueba por diseño divino el proyecto de vida que Él sabe por qué. Entonces, es fácil acusar a una persona cuando vivíamos yo, no tenía hasta la esposa. Lo importante es ver que en Job, ¿verdad?, por mantenerse fiel a Dios, entonces todo lo que pierde le fue retribuido y con creces, es decir, multiplicado. Entonces, es bueno que nosotros nos demos cuenta de cuál es la enseñanza teológica del libro por dos cosas. Primero, para que uno pueda aplicarlo en su vida. Y segundo, para no caer en el error de decir, ¿verdad?, que existió un hombre llamado Job y que pasó toda esa clase de situaciones. Siendo bueno, ¿verdad, María? Pero esto es importante, el saber que Job no fue un personaje que existió en un momento determinado y que se escribió su historia, no. Un autor sagrado escribió esa obra literaria con un mensaje teológico. Un mensaje teológico. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya nos pasamos 2 minutos. Diga, Chino. Recuerden que decíamos al inicio, ¿verdad?, que representa el drama humano. Entonces nosotros como seres humanos no escapamos a esa realidad. Ese es el día a día. Llegan momentos de sufrimientos. Llegan momentos de sufrimientos en lo que nosotros pensamos que Dios nos ha dejado solos. No es así. Y hay que darle gracias a Dios por todo, dice la expresión, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios por todo, aun cuando estemos viviendo el momento más difícil, porque cuando termine ese momento de prueba, vienen las bendiciones. Bien. Perseverancia, ¿verdad? Bien, vámonos para la misa entonces.